Buenas, 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 gente bonita. Hoy vamos a hablar de los tristes casos en los que un título sí puede echar a perder un libro. No voy a hacerles una lista de casos, seguramente pueden buscarlos en internet y encontrar una lista de libros que se vieron arruinados por su título. Yo solamente hablo de lo que sé directamente y les voy a contar la historia de un libro que disfruté mucho hacer, que lo hice con un colega y que su título fue su ruina. Este es el triste caso de este maravilloso libro interactivo que se llamó Esta es mi pinche Biblia. Para los que no son mexicanos, pinche es una grosería de las leves. También se usaba a nivel casual como, oye, pinche güey, oye, ¿qué pasó con tu pinche novia? Etcétera, etcétera. O sea, no es una muy mala palabra, pero sí se utiliza mucho en ambiente coloquial. Este libro, como les digo, es un libro interactivo que puede empezarse por el lado oscuro o por el lado claro. Está ilustrado con ilustraciones originales de Fernanda Castro, que es una maravillosa ilustradora que hizo un trabajo primoroso con este libro. Está a 2 tintas y realmente es un libro que nos tomó mucho tiempo planificar, que es un libro para descubrirse a uno mismo, para descubrir sus creencias. Está lleno de actividades y salió en una época en la que estos libros estaban muy de moda y sin embargo tuvo un fracaso estrepitoso. Y yo se los cuento aquí de primera mano para responderles la pregunta de si un título puede echar a perder un libro. Lamentablemente, sí. Lamentablemente, tanto los títulos como las portadas en ocasiones pueden determinar el éxito de un libro y parece que fuera muy injusto porque lo que importa es lo de adentro, pero en este caso importa todo. Importa el título, importa la portada, importa la estética, importa la promoción, importa todo. ¿Y qué pasó aquí? Ustedes dirán, ¿será por la palabra pinche? Pero no, en este caso no fue por la palabra pinche. Les voy a contar cómo fue el proceso de este libro. Este libro fue concebido con el apoyo de un grupo de gente. Se fue desarrollando a lo largo de muchos meses. Es un libro súper creativo que utiliza metáforas bíblicas o de cultura popular relacionada con los mitos bíblicos y otros mitos, tanto infernales como de otra clase de cosas, sin ser en ningún momento insultante hacia ninguna religión, y propone actividades basándose o inspirándose en estos mitos. Por ejemplo, redacta el menú de tu última cena. Entonces, hablando de la última cena, pero redacta el menú de tu última cena. O por ejemplo, mis 12 apóstoles. ¿Quiénes serían tus 12 apóstoles? ¿Quiénes serían tus 12 amigos con los que cenarías? ¿A qué personajes de la historia resucitarías y por qué? Y está esto inspirado en Lázaro, ¿no? Lázaro, el que es resucitado y se levanta de los muertos. Entonces, sin ser insultante, está inspirado en esto, ¿no? Y es un libro para descubrir quién eres y en qué demonios crees. Tiene el lado oscuro y el lado blanco porque de este lado es el lado del paraíso y de este lado es el lado del infierno. Y, por ejemplo, hay una actividad que está en ambos lados. Una es la lista musical de los 7 círculos del infierno. O sea, ¿son 7 o son 8? Ya no sé. ¿Cuál es la peor música para escuchar? Y entonces, ¿cuál música pondrías en los diferentes círculos del infierno? Dependiendo del pecado, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, Arjona es el 6º círculo del infierno. La gente escucharía... son 9 círculos. La gente escucharía solo Arjona. En el 8º círculo, la gente escucharía la ópera que escribió Paul McCartney. Y así, ¿no? Lo vas rellenando. Era de un papel especial para irlo rellenando. Y como les decía, esta actividad de la música está en el lado luminoso. ¿Y cuál sería tu lista musical paradisiaca que te llevarías al paraíso? ¿Cuál es la mejor música para escuchar? Entonces, eso era la idea. Y con todas estas actividades lo que se pretendía era un poco jugar y un poco, pues sí, conocerse a uno mismo. Y a mí me parece que el libro es súper creativo, súper divertido. Yo lo rellené, o sea, yo hice todas estas actividades y creo que podía haber sido un exitazo si no hubiera sido, porque el proceso con este libro fue que no nos lo quiso publicar una editorial mexicana, nos lo quiso publicar una editorial de otro país de Latinoamérica bajo el sello de Panamericana, que es una editorial importante, pero lo que sucedió fue que el director editorial de ahí
no tenía muy consciente cuál era la idiosincrasia o cuál es la mentalidad de la mayor parte del público mexicano. Shova, estoy hablando de algo serio. Cuando nosotros decidimos ponerle este título, Esta es mi pinche Biblia, como les digo, no pensábamos de ninguna manera faltar al respeto a ninguna creencia, porque la palabra Biblia no es solamente aplicable a la Biblia judeocristiana, ¿no? Al libro religioso, sino que una Biblia es un libro, tu Biblia personal es el libro en el que tú te basas, en el que están tus reglas, en el que están tus convicciones. Por ejemplo, puede haber una Biblia de programación, puede haber una Biblia de uso de signos de puntuación, y eso solamente significa que es un libro de referencia. Entonces, esto tenía la idea de ser un libro de referencia personal para cada uno y que se divirtiera investigando cuáles son sus creencias, su música, su comida, etcétera, etcétera. Pero nosotros pues, hicimos este título, según nosotros, sin ninguna ofensa, y además, pues siendo muy liberales en cuanto a la gente va a entender que esto de la pinche Biblia no se refiere a la Biblia religiosa. Pero no fue así. Y nosotros como autores tal vez no tendríamos por qué haber sabido esto, y tendría que haber sido trabajo de la editorial en ese momento tradicional decirnos, oigan, su público, sus compradores, no les va a gustar este título, hay que buscar algo que no pueda de ninguna manera ser malinterpretado. O tal vez nosotros lo debíamos haber sabido. Hoy en día, que casi todos ustedes probablemente van a acabar autopublicando, vale la pena que tomen en cuenta estos temas y que por lo menos pregunten, que por lo menos tengan opiniones beta, opiniones de gente más objetiva, que tenga pensamientos distintos a los de ustedes, tenga cosmovisiones distintas y pueda decirles lo que a nosotros nos tenían que haber dicho los vendedores de la editorial o el propio director de la editorial, decirnos, mejor no nos arriesgamos con esto, mejor no vamos a poner un título que pueda malinterpretarse y vamos a ponerle, este es mi libro, o este soy yo, o alguna otra cosa mucho más neutral que no pudiera malinterpretarse con el tema de la Biblia y que además no usar esta palabra, que aunque es coloquial, pues aplicado a la pinche Biblia podía malentenderse. Éramos jóvenes y bellos, jóvenes e inocentes y no teníamos ninguna mala intención, y sin embargo este libro, en una época de libros interactivos de mucho éxito, pues no fue exitoso porque a la gente le daba vergüenza recomendarlo por cómo estaba nombrado. Incluso aunque les gustaba, no lo recomendaban en sus redes sociales o no hablaban de él en sus canales para no usar estas dos palabras que podían generar polémica, tanto por lenguaje soez, como por que pudiera malentenderse lo de la Biblia. Entonces sí, en efecto, un título puede arruinar las ventas de un libro, un título puede alejar a la gente hacia la elección de un libro. Este es el caso real de uno de los míos. ¿Y cuál es mi recomendación? Que no confíen solamente en su propia opinión. Ya sé que en este mundo nos dicen que creamos en nuestros sueños y que sigamos nuestra intuición, vale, pero de manera informada. Nosotros no sabemos todo, estamos tan inmersos en nuestro propio círculo que la gente de la que nos rodeamos probablemente opina lo mismo que nosotros. Esto ya lo he dicho en otros videos de esta cultura de la cancelación y la cultura de ir eliminando de nuestras redes sociales y de nuestros circuitos a las personas que no opinan igual que nosotros, y eso hace que no haya posibilidad de debate, que no escuchemos. Este es Shova jalándome su juguete de la mano, y como tengo rueditas, nos rodeamos tanto de la gente que opina igual que nosotros que ya no escuchamos otras opiniones, y entonces tal vez no podemos juzgar cómo será juzgado por un público más amplio o más variado algo que nosotros publicamos, ¿no? Así que siempre les voy a recomendar que pidan una opinión profesional, porque si se la piden a sus propios amigos, en este caso, nuestros amigos que probablemente tampoco eran muy religiosos o que entendían la gracia de decir mi pinche Biblia y entendían a qué se refería, pues tal vez gente de otros contextos no lo entendió así. Si hubiéramos preguntado en otros contextos en vez de confiar en nuestra propia intuición, o dejar que el director editorial dijera, pues sí, este proyecto me gusta, ni siquiera voy a preguntar en tiendas cómo sería tomado. No se hizo este trabajo como de focus group, ¿no? De preguntar, que las editoriales ya no lo hacen mucho. Ustedes sí deberían de hacerlo. A veces hay opiniones por las que sí vale la pena pagar, de gente que se mueve en el medio, de gente que está entrenada para saber este tipo de cosas, de gente que va a saber decirte
esto en este contexto se puede entender así o se puede entender así. Los dialectos, o bueno, los españoles distintos en los países distintos de Latinoamérica y en España, puede variar mucho cómo se entiende una palabra o una expresión y puede ser tomado de una manera o de otra manera. Probablemente esto para el director editorial, que no era mexicano, pues le parecía totalmente inofensivo y nosotros estábamos muy progres y decíamos, esto no va a causar ningún problema, la gente lo va a entender, y no fue así, ¿no? Así que eso, no confíen nada más en eso. ¿Y cómo se elige un buen título? Tengo un libro no un libro, tengo un video al respecto. Yo creo que los títulos casi siempre son lo último que se elige, y lo interesante de un título es que sea evocativo, que deje al lector pensando. No tiene que ser un resumen del libro, porque muchas veces la propia imagen del libro puede ayudar a esto, o un subtítulo puede ayudar a esto. Tiene que ser algo evocativo, algo que deje una cierta sensación o que tenga que ver con una emoción o con la emoción regente de la novela. A mí me encanta, por ejemplo, el título Nuestra parte de noche, ¿no? De esa novela de Mariana Enríquez. Me parece un título súper evocativo, que no es un resumen de la novela per se, pero sí encapsula la atmósfera de la novela, sí te habla de una cierta oscuridad, sí te habla de una cierta intimidad. A mí, de mis libros, el título No te mueras, Ellie, con signos de exclamación, me encanta, me parece muy evocativo. No te dice exactamente de qué se trata la novela, pero sí te da una idea de qué clase de emociones o qué clase de preguntas o qué clase de temas se van a estar tratando. Yo siempre hago una lista de muchos títulos. De muchos, pero de muchos, 15, 20. Porque hacer una lluvia de ideas hace que acabes haciendo relaciones de palabras que en un inicio parecía que no tenían nada que ver y que luego pueden sonar muy bien. Otro consejo, siempre leer la novela al final, cuando ya está terminada y corregida, subrayando frases o fragmentos que te parecen especialmente importantes. Muchas veces escribimos nosotros mismos una frase que decimos, oh, qué buena frase. Tal vez esa propia frase puede servir como título. El título no tiene que ser más que sugerente y evocativo. Más de esto en el video del link que les dejo aquí abajo. Y bueno, pues aprendan de las experiencias tristes de los demás. Investiguen qué significan las palabras o expresiones que ustedes van a utilizar en otros países, no porque tengan que cambiarlo, simplemente para saber, porque hoy publicamos a nivel global. Hoy ya no necesariamente publicamos solamente en nuestra ciudad o en nuestro país, sino que la autopublicación muchas veces, si es a través de Amazon, llega a todo el mundo. Así que hay que saber, por lo menos no ser ignorantes de cómo puede ser tomada una palabra o expresión que nosotros estamos utilizando. Si estos videos te sirven, te acompañan, por favor, dales like, considera hacerte miembro de este canal. Nos seguimos viendo en este Escritubre 2024. Gracias a todos los que han participado. Les mando un abrazo y nos vemos pronto.